Hola, soy Madi, soy estudiante de psicología y hoy hablaremos sobre un acontecimiento que marcó la historia de Bolivia. Hoy escuchamos el testimonio de un ciudadano que vivió una época marcada por la dictadura de nuestro país. Bueno, recién va a grabar, ¿no? Ya, yo he sido testigo de la dictadura, de todo el periodo de la dictadura. Pues empecé a trabajar en la ciudad de La Paz desde 1966, en que ya eran los gobiernos militares. No me tocó vivir el periodo, aunque no fue constitucional, de Barrientos Ortuño, pero él había subido primero como un dictador, pongámoslo. Después vinieron otros gobiernos militares que tumbaban al gobierno que ha subido. Incluso en una de esas revoluciones de los militares hubieron 3 presidentes en un día, ¿no? Algo increíble en la historia de Bolivia. Bueno, y así hasta que llegó el periodo constitucional que se instauró en 1982 con Hernán Siles. En el plazo del 66 al 82, que fue el periodo de la dictadura, bueno, la política fue bastante dura con los opositores. Hubieron campos de concentración donde se les mandaba a los detenidos políticos. Uno de ellos era en la Isla del Sol. Más bien estos detenidos políticos, mire lo que hicieron. De ahí se escaparon a nado y llegaron a Puno. El agua es fríísima del lago Titicaca. Imagínense esa resistencia que han tenido de tener eso, que se fugaron. Y como siempre en toda dictadura siempre han habido muertos, desaparecidos, ¿no? Eso es de conocimiento de la prensa. Bueno, la cuestión para el ciudadano, si uno se portaba bien, vivía tranquilo, no tenía que meterse en la política porque su vida corría peligro. Pero si uno no le interesaba eso, aun cuando como ciudadano debía interesarnos, ¿no? Pero primero había que resguardar su vida de uno. Bueno, todo lo que ha ocurrido en ese gobierno está registrado en la prensa. Yo no recuerdo, pero sí he sido testigo en cada revolución, los muertos que había. La incertidumbre de la gente. No, de los grupos revolucionarios. Los que estaban arriba y los que estaban abajo que querían tumbarlos se cruzaban balas y los muertos eran cantidades en cada revolución. Prácticamente habían varias revoluciones en el año. Eso era de la dictadura. Incluso en ese tiempo se creó el Plan Cóndor, no sé, no he escuchado usted, ¿no? Fue una organización, fue una organización de varios países de Sudamérica, entre ellos estaba Paraguay, Argentina, no sé qué otros países, para capturar, por ejemplo, un enemigo político huía a un país vecino. Entonces el gobierno aquí en Bolivia podía pedirlo porque era su socio y los mandaban acá a eso. ¿No? Así que no tenían ni garantía en los países vecinos debido a ese plan Cóndor. Durante la dictadura militar, muchos ciudadanos bolivianos se vieron obligados a salir al exterior en resguardo de su integridad física. Bastante gente hubo. Y parece que el país que más escogieron dónde irse por su bonanza económica fue Venezuela. Esa vez, en la década del 70, estaba bastante... económicamente Venezuela era un país poderoso. Entonces, allá estaban bien los bolivianos. Este relato me ayuda a entender mejor la historia de Bolivia, porque muestra que la democracia que hoy tenemos es lograda con mucho sacrificio, mucho dolor y mucha valentía, y que la memoria de esas heridas es clave para
valorar la libertad y defenderla con memoria y dignidad ante cualquier intento de retroceso. Un oficial de la policía que vivió en la época del exilio y la dictadura en Bolivia cargó con una memoria que no es fácil de narrar. Fue testigo de un tiempo marcado por el miedo, el silencio impuesto y la obediencia obligada, entre órdenes que muchas veces contradecían su propia conciencia y la necesidad de sobrevivir dentro de un sistema autoritario. Se vio atrapado en un dilema profundo: proteger al pueblo o responder a un poder que lo vigilaba del todo. Su experiencia nos recuerda que en estos años no solo exiliaron cuerpos, sino también sueños y esperanzas. Incluso quienes vestían uniformes fueron, en muchos casos, víctimas de una época oscura que dejó heridas abiertas y que aún nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la memoria y la justicia. Él me pidió quedarse en anonimato. Gracias.